Bueno, pues ya se los decía, ya está con nosotros aquí en los estudios de Mírame Televisión, en directo, el senador y expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo lleva? A mí me va a costar, ya lo advierto por si acaso, a mí me va a costar no llamarlo presidente. De todas formas, por si a alguien no le gusta la idea, yo a todos los expresidentes cuando los veo y los saludo, los suelo saludar de presidente. O sea que si se me escapa un presidente, seguro que a usted no le va a molestar, imagino que a nadie tampoco. Pero bueno, ¿cómo lleva esto de vivir? Usted siempre ha viajado muchísimo, pero ahora mucho a Madrid, Madrid. ¿Cómo lo está llevando? ¿Se ha adaptado ya? Bueno, la verdad es que procuro ir lo menos posible, porque la cosa ahí está calentita. Pero sí que como senador de la comunidad autónoma, más allá de los plenos y las distintas comisiones o juntas de portavoces, el trabajo está aquí en Canarias, ¿no? Que al final es recorrerte las islas, escuchar a la gente y poder conseguir pues, recursos para Canarias, que es lo que nos hace falta, y en esa pelea estamos, ¿no? Justamente está en el día de hoy debatiéndose en el Congreso de los Diputados las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Ana Oramas prácticamente, si no ha intervenido, va a intervenir en los próximos minutos, porque Coalición Canaria ha presentado una enmienda a la totalidad. Ustedes ya han anunciado que van a votar en contra. Usted mismo, el señor Clavijo, decía en una rueda de prensa que estos presupuestos condenan a Canarias al paro, a la pobreza y al hambre. Cierto, son unos presupuestos que le quitan más de 500 millones de euros a Canarias respecto a los del 18. Si en el presupuesto del 18, que es el que se ha ido prorrogando y que el Estado no ha ido cumpliendo, era un presupuesto en el que mejorábamos respecto al 17, pero qué duda cabe que el escenario era totalmente distinto al que nos encontramos ahora. No había esta crisis sanitaria que ha derivado en una terrible crisis económica. Pues claro, dejar a Canarias con el mayor presupuesto del Estado de la historia, con menos dinero del que tiene, nosotros consideramos que no es justo, máxime cuando vemos otras comunidades autónomas que avanzan y casi duplican los recursos que van del Estado. Por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad. Yo creo que el Gobierno de España tiene pues, la mayoría suficiente para que prosperen estos presupuestos, tristemente, pero seguidamente presentaremos las enmiendas parciales para intentar mejorarlo. Pero no son los presupuestos que necesita Canarias. ¿Y cuáles son los presupuestos generales del Estado que necesita Canarias? Pues mira, José, unos presupuestos que no tienen ni un euro para la pobreza, cuando teníamos en el 18 30 millones, unos presupuestos que no tienen 42 millones de euros para las infraestructuras educativas, que esos son empleos de carpintería de aluminio, cristalería, albañil, pintura, transporte. Unos presupuestos que no tienen los 50 millones de euros que tenían los del 18 para obras hidráulicas, que es fundamental para nuestro saneamiento, para no seguir contaminando nuestro subsuelo, pero también para dotar al sector primario de las balsas y el agua de regadío necesario para mantener sus cultivos. Unos presupuestos que en definitiva cumplan el REF y el Estatuto de Autonomía. Y eso es lo que nosotros aspiramos. Si se cumplen los estatutos de otras comunidades autónomas, ¿por qué no la de Canarias? ¿Por qué siempre somos los últimos en contar? Por ejemplo, hoy, señor Clavijo, hemos conocido que EH Bildu finalmente va a apoyar los presupuestos. Bueno, es evidente, ¿no? Han tenido una estrategia de negociación, se ha producido un acercamiento de los presos de ETA, se están, bueno, pues no es de extrañar, ¿no? Cuando el presidente del Gobierno de España, en medio del Congreso de los Diputados o del Senado, lamenta el fallecimiento, con todos mis respetos, pero de un asesino, ¿no? Pues bueno, al final lo que creo es que con tal de mantenerse el señor Pedro Sánchez en la Moncloa a costa de lo que sea, está poco a poco destruyendo todo lo que se creó después de la Constitución del 78, ¿no? Esos equilibrios, esos acuerdos, ese respeto institucional. Vemos cómo se politiza la Fiscalía General del Estado, vemos cómo quieren ahora generar el Ministerio de la Verdad, decirle a ustedes, a los medios de comunicación, lo que es verdad o lo que no, lo que pueden o no pueden decir. Tú sabes lo que ha costado para este país después de una dictadura conseguir derechos de que los periodistas puedan opinar y que puedan informar sin tener que pedir el permiso al poder establecido, al que sea, del partido que sea. Ustedes son un elemento de contrapoder importante. Claro, si les amputan y les quitan las alas o les cortan las alas, pues evidentemente la democracia peligra, ¿no? Presidente, ustedes imagino que en los pasillos deben hablar, tanto Ana Oramas como usted, con otros compañeros diputados, senadores canarios, de estos presupuestos. Y es que como están ustedes, por ejemplo, desde Coalición Canaria pintando estos presupuestos generales del Estado, cuesta mucho entender que otras formaciones vayan a votar sí a estos presupuestos. Porque su prioridad es su partido político. Y disciplina de partido. Disciplina de partido. Su prioridad, ellos van a obedecer
Ya pueden poner, le pasó al Partido Popular cuando nos quitaban el dinero de los convenios de carreteras, que tuvimos que ir a los juzgados y ganarlo, y le pasa ahora al Partido Socialista cuando nos deben más de 1.200 millones de euros de sentencia de carreteras, no ponen un euro en el presupuesto y dice que son buenos, ¿no? O cuando no hay un solo euro para los planes de la pobreza, que está en el estatuto, que está en el REF y que teníamos 30 millones de euros. Da igual, les dan el argumentario, tienes que defenderlo, lo defiende el delegado de gobierno, lo defiende el presidente de Canarias, desde el primero hasta el último socialista y podemita. Desde el primero hasta el último van a defender los presupuestos. Y metiendo ahí meto a Pedro Quevedo, que está bueno dentro del Partido Socialista, ¿no? No compartió y fue en las listas con ellos. Pues ahí van a decir y se dirá lo que sea. Nosotros lo decimos. Cuando nosotros denunciamos al final del tiempo, tristemente nos da la razón. Pues bueno, pues tristemente el tiempo nos dará la razón porque el dinero no está. ¿Quién se va a perjudicar? Los canarios. Se van a perjudicar los canarios, donde la tasa de desempleo va a subir y va a superar el 33-34% otra vez, donde va a haber más pobreza, marginalidad, donde la administración no va a poder tener, nuestros ayuntamientos y cabildos, los recursos necesarios para poder ayudar a la población, que es la primera puerta que van a tocar, y sufriremos los canarios básicamente. Fernando Clavijo, claro, yo le tengo que preguntar a usted también vamos a hablar un poco de todo, si usted me lo permite, yo le tengo que preguntar por el caso Reparos. ¿Cómo está usted viviendo este giro que ha dado en los últimos días este caso? Un giro, algunos dicen no ha habido un giro. Bueno, tanto en cuanto el denunciante se convierte en denunciado, hombre, algo de giro hay, ¿no? Hombre, hay un giro de 180 grados, ¿no? Durante mucho tiempo, con el caso Grúa, que el Supremo archivó sin ni siquiera llamarme a declarar porque no había indicios de nada, era un invento del señor Santiago Pérez y Rubén Ascanio, ahora lo que ha ocurrido con el caso Reparos es lo que ya sabíamos que ha ocurrido en el pasado, y es la utilización de la Administración de Justicia torticeramente, pues para lo que no te dan las urnas, y como no puedes ganar con limpieza en los procesos electorales, pues tienes que intentar manchar y desprestigiar a las personas, y en este caso pues lastrar las expectativas electorales que te podía tener yo o mi formación política. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que se ha destapado la trama. ¿Y qué es lo que se ha destapado? Pues tristemente no solo que era un invento buscado para perjudicar y enredarme judicialmente y quitarme capacidad electoral o no electoral, pero sí luego de pactar, como ocurrió realmente, porque Ciudadanos, en mi calidad de investigador, no quiso formalizar un acuerdo con Coalición Canaria, sino que además se amenaza o se sentía amenazado un concejal, que ya no es concejal, cuando lo llaman a la casa repetidamente para decirle pórtate bien, que hacemos un papelito y te sacamos de ahí. Ante eso la Fiscalía obviamente lo que hace es deduce testimonio, abre diligencia y pide que se llame a declarar a Santiago Pérez nada más y nada menos que por un delito contra la Administración de Justicia. Es decir, por un delito por tratar de engañar a la Administración de Justicia para conseguir un fin. Yo creo que esto es muy grave, es tremendamente grave. Lo sabíamos, lo habíamos dicho. En esta casa pude hablar de esto y de muchas cosas en muchas ocasiones, y al final pues lo que se ha destapado el pastel y algunos tendrán ahora que explicar. Las consecuencias políticas que esto tuvo ya las sabemos, usted mismo lo acaba de decir. Prácticamente podríamos casi llegar a la conclusión de que usted no es hoy presidente de Canarias por el caso Grúas, por todo lo que implicaba que usted en aquel momento estuviera imputado, hasta que finalmente sabemos cómo terminó la historia. Pero más allá de las consecuencias políticas, consecuencias personales también ha tenido que tener, me imagino. Claro que las tienes en tu entorno familiar, las tienes en tus hijas, en tu mujer. Yo siempre digo, las tienes con tu madre, con tu hermano, con tu hermana. Al final, mi padre falleció en todo este proceso y nunca supo cómo acabó lo del caso Grúas, ¿no? Y por eso yo digo que en política no todo vale. Yo puedo tener adversarios políticos y en partidos distintos al mío tengo amigos y amigas. Militamos en formaciones distintas, tenemos ideología distinta o en algunas cosas nos separan, en otras no tanto, pero eso no quita que seamos enemigos, que intentes fastidiarle la vida a una persona y a todo su entorno. Mire, en el caso de Reparos, en el caso de Grúa, ya no solo los políticos que te presentas voluntariamente, que nadie te obliga, tú estás ahí porque quieres, ¿no? Pero ¿y los funcionarios? Y los funcionarios que se ven enredados en estos procesos, que han hecho, como se ha demostrado, su trabajo perfectamente, con honorabilidad, con una profesionalidad, los funcionarios de la Laguna, fuera de toda duda, ahora se ven metidos en estos follones porque hay un señor o dos señores o tres señores, en este caso Podemos y Santiago Pérez, que iba con Nueva Canarias y que antes fue con el PSOE,
porque se dedican a denunciar, porque no consiguen llegar a la ciudadanía, porque no trabajan, porque no están en la calle, porque no escuchan al vecino, porque no son creíbles, y le haces todo ese daño colateral. A mí eso me genera tristeza y creo que es gran parte de lo que los ciudadanos al final nos echan en cara y nos dicen: es que no nos representan, ustedes no están ahí, ustedes están para satisfacer su ego personal, no para ayudarnos, ¿no? Usted con el caso Grúas, yo recuerdo que era muy firme y decía claramente: aquí no va a haber nada, lo verán. Con el caso Reparos mantiene lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo mismo, o sea, al final estamos hablando de expedientes. Javier Abreu lo explicó perfectamente. O sea, es un servicio, un asesor jurídico, el jefe de los servicios jurídicos, el secretario de la corporación dice que el expediente está bien y el señor interventor repara a lo mejor porque la partida contable no es la que él cree que deba ser. Y entonces se presenta el reparo, pero te llega a la mesa y tienes un montón de informes, 5 o 6 informes positivos y uno que pone un reparo, que ni siquiera es advertencias de ilegalidad, sino que dice: oye, mira, reparo esto porque creo que no es adecuado. Y te ponen, por ejemplo, los pisos tutelados de menores. O te ponen los pisos tutelados para las mujeres víctimas de violencia de género. O te ponen el transporte para los centros de día para las personas mayores que no tienen movilidad y que utilizan ese servicio. Y te ponen pues las actividades extraescolares o el combustible de la policía local o el alumbrado público, lo que sea. O sea, tú tomas una decisión con el aval de muchísimos funcionarios que te hacen esa propuesta. Y además es legal porque está en la ley. Frente a una diversidad, el órgano decisorio decide. Vamos a cambiar de asunto. Yo quiero abordar con usted un tema que a mí me tiene muy enervado, cabreado, y creo que a mucha gente, pero también luego hay gente que está empezando a verter determinadas opiniones que a uno incluso le llenen su sensibilidad. Le hablo de todo lo que está trayendo consigo la crisis migratoria, las imágenes terribles que estamos viendo en el muelle de Arguineguín. Yo no sé, señor Clavijo, si con todo esto se está empezando a generar, entre esto y otras tantas cosas asociadas al contexto que vivimos ahora, si se está empezando a generar un complicado, voy a dejarlo ahí, caldo de cultivo de desafección al Estado por cómo Madrid nos está volviendo a dejar tirados con este asunto, porque en esto que estoy diciendo yo coinciden hasta gentes de todos los partidos políticos e ideologías. Vamos a ver, yo creo que es evidente que son muchas circunstancias, ¿no? Es la inmigración, es el presupuesto, es la falta de compromiso de los presupuestos aprobados, es los test en los aeropuertos. O sea, al final es el no cumplir ni una solo de los compromisos de cuando vienen, visitan y prometen, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que está ocurriendo es que el gobierno de España no tiene un gobierno de Canarias que luche por los canarios. Tiene un gobierno sumiso, cobarde, que prefiere poner pañitos calientes, que vienen los ministros y les regalan timples, o viene el presidente y les hacen regalitos, y cuando se van hacen alguna declaración. Hemos sido firmes en nuestra exigencia. ¿Exigencia de qué? El señor Marlaska vino en febrero. Ya había el problema, era grave en febrero. Y ahora viene en noviembre. Y lo que dice es que en brevísimas semanas, desmontaremos el campamento de Arguineguín. No, señor, usted vino en febrero, después vino Escrivá. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que hay falta de valentía. Está claro que quienes mandan están en Madrid, y Europa y Madrid, pero básicamente Madrid, porque ahora intentan desviar la atención. No es que Europa no se compromete, no, Europa sí se compromete y manda los recursos. Quien tiene la competencia para sacar a los inmigrantes, para habilitar los cuarteles y para desplegar la política diplomática en los países de orígenes, en Marruecos, en Mauritania, es el gobierno de España, no es Europa. Pues lo que hacen es simplemente abandonarnos a nuestra suerte, porque han decidido que si no se produce un efecto llamada y convierten a Canarias en la cárcel o en el punto y final del viaje de toda esta gente. Pues yo creo que es indigno, es absolutamente indigno, y lo hemos advertido. Yo hace un mes y pico lo dije en el Senado, conseguí que se sacase adelante una propuesta de habilitar los acuartelamientos, cosa que el gobierno de Canarias ni de Canarias ha exigido, ni el de España ha hecho, y al final acabaremos teniendo un problema. Esta expresión que usted acaba de utilizar, ¿están convirtiendo a Canarias en una cárcel o parece que es lo que se está pretendiendo hacer? Bueno, se las hemos escuchado también a líderes de Nueva Canarias. Yo le pregunto si ustedes creen que esta situación puede llegar a formar una grieta en el Pacto de las Flores, si hay puentes entre ustedes y Nueva Canarias, si no, si esos puentes están dinamitados. No, vamos a ver, Nueva Canarias ha decidido
sacrificar a Canarias porque el señor Román Rodríguez tenga un puesto de vicepresidente y esté sentado en el sillón del Consejo de Gobierno, y que el señor Pedro Quevedo tenga un pacto con el Partido Socialista en la ciudad de Las Palmas, y que el señor Antonio Morales esté en el Cabildo gracias a que lo apoya el Partido Socialista. Al final están tan entrampados los de Nueva Canarias que por salvarse ellos venden a Canarias. Esa es la realidad. Nosotros no tenemos ninguna hipoteca de esa índole. No la hemos tenido nunca ni la vamos a tener. La oposición, al final no los ciudadanos con sus votos, los pactos nos han puesto en la oposición, ganamos en 6 de las 8 islas las elecciones, pero oye, no pasa nada, nos toca la oposición, vamos a actuar exactamente igual. Ana Oramas, por ejemplo, le presentó al Partido Popular 4 enmiendas a la totalidad de los presupuestos. 4, al Partido Socialista 2, esta es la segunda. Y lo seguiremos haciendo, pactemos con el PP, pactemos con el PSOE, estemos en la oposición, porque nuestro partido se creó para esto, para defender a Canarias, para no tener ningún tipo de hipoteca. Para nosotros primero están los principios y estamos ejerciendo una oposición con lealtad. Fuimos el único partido de la oposición que firmamos el pacto aquí en Canarias de la reactivación. Le hemos mandado los documentos, le pedimos por escrito a Pedro Sánchez una reunión para hablar de los presupuestos porque sabíamos que eran los primeros presupuestos después de aprobar el REF y el estatuto, y allí no saben ni lo que es, ni lo entienden. Le preparamos un dossier, le dijimos las distintas partidas, las cantidades, pero no quisieron sentarse. Nosotros vamos a seguir trabajando con la misma lealtad. No parece que, oyéndole, los que están esperanzados en una hipotética reunificación del nacionalismo canario puedan tener muchas esperanzas. Nosotros siempre vamos a llegar a acuerdos con aquellos que quieran defender Canarias. Y si Canarias está por encima de las siglas y de todo, no tenemos inconveniente. Tanto es así que Pedro Quevedo está ahí gracias a nuestros votos. Nosotros hicimos un acuerdo, creíamos que era importante que Canarias estuviese representado en la provincia de Las Palmas por separado, no conseguíamos ningún diputado. Y dijimos, a pesar de cómo me trataron ellos cuando estaban en la oposición y nosotros estábamos gobernando, Canarias está por encima de todo. Llegamos a un acuerdo. Dentro de 1 año y medio Pedro Quevedo tendrá que dimitir y entrará María Rodríguez, nuestra diputada, pero llegamos a un acuerdo para decir, oye, vamos a establecer estrategias para votar siempre juntos y tener más fuerza. Quienes se han desmarcado sistemáticamente de la disciplina de voto han sido ellos. Ellos han decidido apoyar estos presupuestos y no presentar una enmienda de totalidad, y no han solicitado ni una sola vez la comisión de seguimiento. Precisamente a finales de noviembre, Congreso, 7º Congreso de Coalición Canaria, usted se presenta a secretario general. ¿Va a ser usted la única alternativa? No lo sé, estoy trabajando se lo he dicho a todos los secretarios insulares y a los secretarios nacionales de jóvenes. He estado por las distintas siglas, he hablado con los compañeros, he tenido multitud de videoconferencias y estamos tratando de conseguir una candidatura de consenso. Pero yo creo que afortunadamente en Coalición Canaria hay muchos líderes con capacidad de trabajo, de liderazgo y de llevar el partido. Pero bueno, que todo apunta a que será usted, ¿no? Bueno, yo lo voy a intentar. Queda feo que usted lo diga, ¿no? Pero bueno, sería casi una sorpresa que a estas alturas... Bueno, lo importante es el equipo. Yo soy, sabes, tú me conoces desde hace mucho tiempo. A mí me gusta el trabajo en equipo, porque creo que es lo que te da fortaleza. Se me fue una pregunta de antes que tenía que haberla hecho un poquito antes. ¿Cómo es su relación con Ángel Víctor Torres? Muy buena. Yo lo conocí a él cuando yo era alcalde de La Laguna y el de Arucas. Luego lo traté como vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, siendo yo presidente de Canarias, y la relación es muy buena. Somos adversarios políticos, obviamente, vemos las cosas de manera distinta, pero es una persona con la que puedes hablar, con la que dialogo, con la que hablo con relativa frecuencia y con la que se puede llegar a acuerdos perfectamente. ¿Se podría llegar a acuerdos con Ángel Víctor Torres, Bueno, incluso para gobernar Canarias? Bueno, eso lo tienen que decir los órganos del partido, de su partido y del mío, ¿no? Pero no se ha dado esa circunstancia ni creo que se dé a corto plazo, ¿no? Pero sí es cierto que es una persona con un perfil muy distinto a otros dirigentes socialistas, donde yo creo que como solemos decir en los pueblos, es alguien se puede hablar con él. Sí, se puede hablar con él, la cosa. Presidente, quiero ahora, yo siempre, usted me conoce también a mí de hace unos cuantos años y sabe que estoy implicado con el tema de los canarios en el exterior. Antes de terminar, quiero que veamos este vídeo. Y curiosamente, por primera vez en la historia de La Laguna, el Partido Socialista, con Luis Geray de alcalde, y Podemos, con don Rubén Ascanio, acaban de rechazar el que se pueda debatir en el Pleno Municipal una moción que ha presentado Coalición Canaria de apoyo a la situación de lo que están viviendo nuestros hermanos venezolanos y de apoyo a los canarios venezolanos, bajo la excusa de que no es una materia que afecta al ámbito territorial de La Laguna. Por primera vez en la historia, este gobierno
que dice que es de izquierda y progresista, se niega a tratar en el orden del día del pleno del próximo día 12 de noviembre una moción que defiende a nuestros hermanos y hermanas venezolanos. Bueno, era su compañero José Alberto Díaz, portavoz de Coalición Canaria de La Laguna, molesto. Claro, me sorprende esto de que como no es el ámbito territorial de La Laguna, por esa regla de tres, ¿cuántas cosas no habrían ido nunca al pleno del Ayuntamiento de La Laguna, ¿no? Se pronuncian sobre cuestiones internacionales. Mira, yo creo que es muy grave, porque es la primera vez en la historia. Y mira que en el Pleno de La Laguna ha habido momentos durísimos. Tú los viviste siendo yo alcalde, siendo Ana Laura más alcaldesa, siendo José Alberto y estando en minoría, fueron plenos muy duros, y siendo el propio Elfidio Alonso, ¿no? Y ahí se debatió de todo tipo de... O sea, jamás se le hurtó el derecho a un concejal de presentar una moción. Yo no creo ni que sea legal, ¿vale? No creo ni que sea legal porque conozco perfectamente el reglamento, porque el reglamento se aprobó siendo yo alcalde. Con lo cual conozco perfectamente el reglamento, que lo negociamos, recuerdo, las dos fuerzas mayoritarias, Javier Abreu y yo. Javier Abreu, secretario de La Laguna. Pero ¿sabes por qué lo entiendo? Tristemente, ¿por qué lo entiendo? Porque es que Podemos es chavista. Y entonces Podemos es una extensión de la política que empezó pues, con Hugo Chávez y con Maduro en Venezuela. Y claro, tendrían muchas dificultades y muchos problemas para no defender a nuestros canarios venezolanos de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque ellos se han nutrido del régimen de Chávez y de Maduro en Venezuela. Y por eso buscaron esta excusa para no llevarlo. Simple y llanamente porque Luis Geray sostiene su alcaldía, que no ganó las elecciones, que la ganó holgadamente José Alberto, en un pacto a tres en contra de Coalición Canaria, y Podemos le habrá dicho, esto no lo puedes llevar porque nos vas a poner en un compromiso y no conviene. Última pregunta, porque precisamente también minutos antes de empezar el programa, los amigos de la Asociación Canarios Sin Alas, al anunciar que venía usted en redes, nos decían, por favor, pregúntale a Clavijo qué hay de la regulación de precios sobre las aerolíneas que plantea Canarios Sin Alas para tener una movilidad justa y necesaria entre las islas y península. Efectivamente, yo me he reunido con ellos en varias ocasiones. El descuento de residente tiene tiene un hándicap, y es que lo tiene que autorizar la Unión Europea, y es para aquellos residentes que residimos en Canarias. Si resides fuera de Canarias, pues evidentemente tienes dificultades porque tu lugar de residencia es en territorio continental, no resides en una región ultraperiférica. Ahí hemos trabajado en tres vertientes, ¿no? La primera de las vertientes es que se inspeccione a las aerolíneas, cosa que no ha hecho el Ministerio ni este gobierno progresista, por la subida artificial de los precios. Muchos discursos, muchos titulares, pero cero inspecciones. Por lo tanto, qué duda cabe que si no inspeccionas y se sube artificialmente el precio de los billetes, porque claro, como tienes el 75% de descuento, es una manera de compensar tu déficit. En segundo lugar, nosotros creemos que el Gobierno de España sí puede darle una subvención a aquellos que tengan, que hayan residido en Canarias. No lo puede hacer la Unión Europea, pero el Gobierno de España sí, porque evidentemente igual que subvenciona el déficit de Renfe, igual que subvenciona el déficit de algunas autopistas de peaje que no hay en Canarias, y es con dinero público, ¿por qué no? Se le puede dar esa bonificación a aquellos que han nacido en Canarias y que tienen familiares en Canarias. Y en tercer lugar, nosotros creemos que, y hemos trabajado, ya no es más complicado, necesitamos que aumente la competencia, necesitamos ahora mismo que haya más aerolíneas y más frecuencias para tener más plazas. En la medida que hay más oferta, baja el precio. Ese es el trabajo que hemos estado haciendo y bueno, reuniéndonos con ellos, vamos a seguir peleando. Se nos ha acabado el tiempo. Fernando Clavijo, senador, expresidente del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.